Dios nos bendiga a cada uno en esta mañana. Voy a pedir que estemos de pie y vamos a exaltar y a bendecir el nombre de nuestro Dios en este momento tan maravilloso que Dios nos concede la oportunidad de estar presentes ante su presencia. Así que cada uno de nosotros vamos a disfrutar un momento en la presencia del Señor y vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios. Gracias te doy, Señor, gracias te doy, Señor, en este día. Gracias te doy, Señor, gracias te doy, Señor, en este día. Gracias te doy, me has dado paz, me has dado gozo por este día. Gracias te doy, me has dado paz y en este día gracias te doy. En este día la gloria es para Él, para Él, para Él. En este día la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él. Para Él, para Él, para Él, para Él. Y en mi vida la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Si alguien te pregunta por ahí, vamos a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tú me respondes, bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Una vez más, si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, sí, Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Dios tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos. Él tiene a todos en sus manos. Te tiene a ti y a mí en sus manos, te tiene a ti y a mí. ¡Qué bueno! Te tiene a ti y a mí en sus manos. Él tiene a todos en sus manos. Y ahora vamos a declarar que Él tiene a nuestra familia en sus manos. Bueno, vamos pues. Dios tiene a mi familia en sus manos. Él tiene a mi familia en sus manos. Él tiene a mi familia en sus manos. Él tiene a todos en sus manos. Él tiene a él concede en sus manos. Tiene a él concede en sus manos. Dios tiene a él concede en sus manos. Dios tiene a todos en sus manos.
hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Las cadenas que estaban atando a mi corazón, y libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. Cante. Sí, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay poder, ahí hay poder. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Gloria al Señor. Démosle fuerte esa gloria a Dios. Y vamos a dar el tiempo a la lectura de la palabra del Señor en esta preciosa hora de la mañana. Buenos días a todos, pueden sentarse. La palabra de Dios en el Salmo número 1 dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Seguimos alabando el nombre del Señor. Estemos de pie. Vamos a declarar la presencia de Dios en este lugar y vamos a declarar que es grande su presencia. Al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los
ver las bellas flores al pasar, y al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Canta el coro conmigo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Démosle fuerte esas palmas al Señor. Damos gracias a su misericordia, a su presencia con nosotros, y grande es nuestro Dios. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana. Dios les bendiga, pueden sentarse. Qué gozo estar reunidos para compartir de la bondad y de la gracia de nuestro Dios en este maravilloso culto que Dios nos permite realizar con el propósito de celebrar sus bondades, su gracia y su poder. Y hoy quiero dejar en su corazón y en nuestra vida
el consejo de la bendita palabra del Señor. La palabra de Dios tiene consigo siempre bendiciones hacia nuestra vida. El tema que hoy quiero dejar en su mente y en su corazón dice: la obediencia siempre trae bendición consigo. Y esto pues es una realidad hacia quienes hemos experimentado el poder recibir de las bondades de Dios, no solamente como una cuestión del resultado de la obediencia, sino como la respuesta sublime de la gracia y de la bondad de Dios hacia nuestras vidas, cómo el Señor se manifiesta de maneras tan maravillosas y poderosas sobre cada uno de nosotros. Y quiero tomar como lectura de la palabra del Señor lo que nos enseña el Evangelio de Lucas en el capítulo número 5 y en el verso número 1. Quiero compartir con usted esta palabra del Señor, que nos enseña lo que estaban viviendo y estaban pasando los discípulos y quienes rodeaban al maestro, y cómo el Señor, en medio de todas estas situaciones, la obediencia llevó precisamente a un milagro tan especial y maravilloso. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y la palabra dice de la siguiente manera: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio Dios dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, que habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante la presencia de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta palabra nos lleva a nosotros a compartir el hecho de que la obediencia siempre trae bendición consigo. Los requerimientos que Dios constantemente hace hacia la vida de nosotros como seres humanos son tan simples, son tan sencillos, son como piedras de apoyo para que podamos caminar por un sendero preciso, fuerte y basado en esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese sendero que nos permite precisamente acceder a las bendiciones grandes y maravillosas que Dios tiene para nuestra vida. Simón Pedro nos ilustra en esta historia algo muy especial, lo que puede suceder en nuestra vida cuando usted y yo tomamos a Dios en nuestra vida. Cuando usted y yo tomamos para el Señor el hecho de decir: sí, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu obra, tu gracia y tu bondad. Cierto día, la gran muchedumbre de personas que constantemente seguían al Señor, mientras Jesús les predicaba, como lo dice en Lucas capítulo 5, versos 1 al 11, donde leímos, el Señor, al ver la oportunidad de que habían las barcas, recordemos, algunos escritores y conocedores de la palabra de Dios y estudiosos han dicho que el Señor no solamente tenía un conocimiento basado en la palabra de Dios,
Porque para algunos de nosotros quizás este detalle lo pasamos por alto, pero algunos de los estudiosos han dicho de que el Señor Jesús, al ver la muchedumbre y al ver la oportunidad de las barcas, Él utilizó la acústica que en algún momento genera la brisa para poder llevar la voz hacia las personas que estaban rodeando aquel lugar. Y por eso Él, al ver las barcas, ve la oportunidad de poderse subir a una de ellas y que de cierta manera toda la situación acústica del lugar pudiesen recibir la palabra de Dios. Yo cuando tomé estos detalles de ese estudio que en algún momento alguien en acústica hizo, realmente me pareció sorprendente que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, tuviese cuidado hasta de ese detalle tan interesante. O sea, la barca y el momento que nos traza la palabra de Dios tenían un propósito específico en el Señor, y era que nadie de los que estaban con Él ahí pudiese quedarse sin recibir de la palabra de Dios. Desde ahí comenzamos nosotros a analizar y ver que las promesas de Dios se hacen realidad sobre nuestra vida, que la bondad de Dios está dispuesta a darnos precisamente esa gracia y cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que todas aquellas personas en algún momento entonces decidieron estar ahí. Cuando el Señor vio las barcas, y las barcas que eran de Simón, le dice: tráeme la barca, jálamela, voy a montarme en ella y me empujas un poquito hacia adentro del agua para que yo pueda hablarles. Y dice que Simón, al recibir la orden de Dios, porque recordemos que en este momento Simón aún no había sido llamado para ser apóstol. De hecho, Simón ni siquiera se imaginaba que Dios lo iba a llamar en ese momento para ser partícipe del reino y de la gracia de Dios. Ni por la mente de Simón Pedro pasaba que de cierta manera su barca iba a servir como plataforma para que el mensaje de Dios llegase a las multitudes. Mucho menos que ese momento iba a significar que él y otros pescadores que estaban en el lugar pudiesen llegar hacia la bondad y hacia la gracia del Maestro. Esto de cierta manera nos torna a nosotros en algo muy interesante. Que Dios, cuando nosotros estamos en lo mínimo de poder obedecer hacia su bondad y hacia su gracia, Dios cumple siempre el propósito perfecto que Él tiene para con cada uno de nosotros y para con toda la humanidad. Sin embargo, el acontecimiento de Pedro a esta petición del Maestro preparó el camino para una bendición tan grande que cambió la vida no solo de Simón, sino de todos los que estaban ahí. Porque la obediencia llevó, oiga, a un milagro extraordinario, a un milagro sobrenatural, que aún ellos, como expertos pescadores y como expertos hombres en aquel tiempo, oiga, no habían podido ver un milagro tan grande como el que el Señor Jesucristo estaba a punto de realizar en ese momento. Una de las cosas que debemos aprender nosotros en nuestra vida, y como parte de esa bendición de acercarnos a Dios con un corazón dispuesto, es que la obediencia que haya en mi vida hacia Dios, oiga, la obediencia que usted pueda tener hacia Dios, no solo lo va a beneficiar a usted, sino que va a beneficiar a quienes nos rodean. Es decir, que cuando usted y yo decidimos obedecer a Dios, la bendición de Dios no solo va a estar para su vida, sino que va a bendecir a los suyos, va a bendecir a su familia. Va a bendecir a quienes están cercanos a usted, y no solo va a ser para usted, sino para todos aquellos que se encuentren alrededor nuestro. Eso quiere decir que la bendición de Dios es tan grande, tan poderosa, que alcanza, oiga, para todos aquellos que en algún momento rodean el momento de la gracia, de la bondad y del poder del Señor. Pedro, o Simón, que antes de ser llamado Pedro, Simón su nombre, estaba dentro de los hombres que eran conocedores en aquel tiempo de la pesca. Y la situación que rodea el milagro de obediencia es la siguiente: ellos conocían perfectamente el lago de Galilea. Para ellos no era el salir a pescar algo novedoso. Recordemos que en aquel tiempo, en el caso de Simón, la pesca era una empresa para él, era su modo de vida, era la manera en que él sobrevivía y la manera en que en algún momento él llevaba el alimento y el sustento a sus casas.
conocían muy bien el lago, conocían muy bien las situaciones, sabían dónde ir a tirar las redes y dónde poder pescar. Y esto lo demuestra la lectura, que cuando el Señor se sube a la barca y dice que después de dar el consejo de la palabra, yo me imagino en ese momento el Señor hablando del reino de Dios, hablando de las bondades que el Padre había tenido para con nosotros, de enviar a Jesucristo nuestro Señor, para que todos aquellos que creyeran en Él pudiesen tener la vida eterna, el mensaje de salvación y de paz. Me imagino al maestro utilizando el momento para hablarles y hacerles llegar un mensaje de bendición y de paz. Dice la palabra que después de que el maestro termina de enseñar y de predicar la palabra, entonces dice que lo vuelven a jalar a la orilla para que él se bajase. Pero en lugar de bajarse le dice a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Súbete, trae tus redes y vamos hacia adentro, vamos a ir a pescar. Pero estaba sucediendo algo importante en la vida de Simón y de quienes le rodeaban en ese momento. Resulta que ellos ya habían lavado sus redes. ¿Sabe qué significa lavar las redes? Lavar las redes significa que cuando el ser humano llegó al momento en donde hizo todo lo posible, todo lo que estuvo a su alcance para poder realizar las cuestiones de su vida, o para poder realizar planes, sueños o anhelos. Y a veces nosotros nos encontramos con las situaciones que son adversas en medio de nuestro caminar. Muchas veces terminamos diciendo: bueno, un día una situación que no se pudo, lavaron, limpiaron sus redes y las dejaban listas para en otra oportunidad poder tratar de ir a pescar. Ellos les dice, cuando el maestro les dice esto, Pedro, Simón en ese momento se le queda viendo y le dice: maestro, nosotros no es que ahorita vayamos a pescar, quiero decirte que nosotros toda la noche hemos tratado de pescar y no logramos alcanzar nada. Él en ese momento está expresando el pensamiento de frustración que había en su corazón, porque recordemos que si ellos vivían de eso, una noche, un día de pesca, con todos los problemas que habían rodeado el momento, significaba para ellos un día de pérdida. Significaba que posiblemente no iba a haber alimento en algunas mesas, que no iban a poder tener la oportunidad de vender su pescado y poder tener en algún momento la bendición de poder suplir las necesidades en su hogar. Y todo esto estaba rodeando la mente, el corazón de quienes estaban también con Pedro. Yo me imagino, mire, la Biblia quizás no nos da tantos detalles, pero como seres humanos que a través de la experiencia vamos nosotros teniendo también momentos difíciles y pasando situaciones similares a las que está viviendo Simón y la gente que le rodea, podemos decir con toda certeza y con plena seguridad de que en medio de la frustración todavía se quedaron viendo y dijeron: bueno, ¿qué va a hacer Simón? ¿Será que nos va a ordenar que nos subamos a la barca y que realmente vayamos a pescar cuando ya hemos tratado de pescar toda la noche y no hemos alcanzado nada? Recordemos que muchas veces hay personas que nos rodean, que no van a estar al límite de nuestra fe, que no van a estar al mismo nivel de fe, al mismo nivel de confianza, al mismo nivel de bendición en Dios. Hay personas que en algún momento, oiga, en medio de su caminar han tropezado con muchas situaciones. Hay muchas cosas que en medio del camino han sido obstáculos y que en algún momento nos hace a nosotros ser un poquito más reacios a poder entender la voluntad de Dios, la bendición y la gracia de Dios para nuestra vida. Lo cierto es que palabra como esta nos enseña que todas las cosas están bajo la bondad de Dios. Y que cuando Dios está en medio del asunto, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Dios puede hacer algo diferente de un momento a otro. La palabra de Dios dice que en un abrir y cerrar de ojos hay situaciones que pueden cambiar en nuestra vida. El poder de Dios es tan extraordinario que de un momento a otro puede hacer algo distinto en la vida de nosotros. Aún en aquellas cosas que nosotros creamos que quizás se han ido de nuestra mano o se han ido del hecho de que nosotros podamos manejar ese tipo de situaciones en nuestra vida. Pedro estaba ahí, Simón con los que le acompañaban. Y cuando el Señor les dice esto, me imagino a Simón en su mirada diciéndole a los demás: bueno, subamos las redes, subámoslas a la barca.
Y me imagino a ellos con todas las situaciones que habían y les rodeaban, subiendo las redes a la barca, quedándosele viendo a Simón diciendo: bueno, Simón, está bien, si tú lo ordenás, eres el dueño de las barcas, eres el jefe, está bien, nos vamos a subir. Y me imagino a Simón viendo al maestro y decirle: mira, Señor, sí, pescamos toda la noche, pero porque tú nos lo estás pidiendo. Porque él le dice: en tu nombre vamos a echar la red. Como quien dice: Señor, tú lo estás pidiendo y vamos a entrar para hacer lo que tú nos estás diciendo. Sabe que a veces a nosotros, cuando Dios tiene un milagro extraordinario, a veces nos cuesta un poco comprender la voluntad de Dios. A veces los momentos difíciles que nos rodean se nos hacen a nosotros a veces imposibles de creer que Dios puede hacer un cambio en nuestra vida. Hay personas que a veces consideran que hay situaciones que en algún momento, por supuesto, ya se fueron de la mano. Y hay situaciones que en algún momento, yo entiendo que en la gracia de Dios y en la voluntad de Dios, muchos de nosotros tenemos que vivir y tenemos que pasar. Y esto incluso tiene que ver con los excesos que en algún momento nosotros como seres humanos cometemos. Una persona llena de excesos es una persona que el resultado de su vida pues posiblemente no va a ser nada grato, nada bueno. La mayoría de excesos nos enseñan que lo que hacen en la vida y en el ser humano muchas veces es desgastarnos en todo el sentido de la palabra. Lo cierto es que el Señor lo que le enseña a Pedro es algo muy interesante, la lección que en algún momento él lleva. La situación de decir que hay cuestiones que para nosotros como seres humanos se van de la mano, pero que en el propósito de Dios para hacer llegar su mensaje, para que nosotros como seres humanos podamos comprender de que hay un poder extraordinario que puede hacer los cambios en su vida, en mi familia, en mi hogar. Que de cierta manera el Señor ha venido para que usted y yo podamos comprender esos principios de reino, esos principios de gloria que nos llevan a disfrutar una mejor vida, un mejor estilo de vida en la familia, en el hogar, de manera personal, de manera profesional. Dios nos está invitando de esas maneras. Cuando el apóstol se encuentra en ese momento tan crítico, en ese cuadro preciso en que el Señor en algún momento les dice: suban y vamos hacia adentro. Dice que fueron y en el lugar donde el Señor les indicó se pararon y les dijo: echen las redes. La Biblia quizás no lo dice, pero si el Señor les dijo entremos, en algún momento les dijo: paren y aquí tiren las redes. Y donde el Señor les dijo que tiraran las redes, ellos sacaron las redes y las tiraron. Posiblemente el lugar a donde Dios los llevó, mire, hay muchas posibilidades y podemos pensar muchas situaciones. Cuando la Biblia no nos da tanto detalle, nos da oportunidad de poder pensar algunas cuestiones que pudieron pasar. Pudieron ser de esa manera o pudieron ser de una manera diferente. No lo sabemos exactamente, pero podemos imaginar. Yo puedo imaginar que quizás el Señor en ese momento los paró en un lugar en donde ni siquiera ellos habían pescado, porque sabían que ahí no caía nada. Y dice que cuando ellos echaron la red, pues definitivamente posiblemente no vieron nada, pero cuando traían la red hacia afuera, dice que la carga de la pesca era tan grande que la barca ya no era suficiente para poder llenar la barca con el resto que había en esa red de lo que habían pescado. ¿Se puede imaginar usted tirar la red y decir que esa red salió a rebosar? Tanto que dice la palabra en detalle. Si usted lee los evangelios sinópticos, que en algún momento nos cuentan la misma historia, pero que cuentan detalles diferentes alguna de otra. Quizás a Marcos se le pasaron algunos eventos, pero Juan viene y los escribe, Lucas viene y los escribe. Y en los detalles dice que la carga era tan grande de peces que las redes comenzaron a romperse. O sea, la pesca, el momento en que Dios saca esa red y hace el milagro sobrepasaba incluso, oiga, la fuerza de aquellas redes. Tanto que dice que cuando ellos vieron que ya se había llenado su barca, se dieron cuenta que los que estaban en la otra barca estaban cerca de donde ellos, y entonces les hicieron señas para que acercaran la barca y poder echar el resto del pescado en la otra barca.
Y dice que fue tan grande ese milagro que las dos barcas se llenaron al grado que casi se hundían del peso que llevaban. Lo extraordinario de esto, ¿sabe qué es? Que, como decía al inicio de este párrafo tan maravilloso del tema, ¿verdad? Nuestra obediencia va a bendecir a otros. Los que estaban cerca de la otra barca no se imaginaron la clase de pesca a la que el Señor estaba llevando a Simón y a los que iban con ellos. Muchas veces usted y yo no nos vamos a imaginar lo que Dios va a hacer al momento que usted y yo obedezcamos. Al momento que usted y yo digamos, sí Señor, yo voy, yo hago, yo obro Señor, yo comparto tu palabra, yo voy a hacer luz. Porque si Dios nos ha llamado a un lugar, yo siempre que expreso palabra de Dios como esta, digo, a donde Dios le lleve y donde Dios le ponga, Dios tiene el propósito de que usted brille con la luz y la gracia del Señor, y otros puedan tener el mensaje bendito de la gracia de Dios, y puedan conocer que hay un Dios poderoso que hace obras maravillosas, que hace obras excelentes, que hace obras que, como dice su palabra, muchos de nosotros ni siquiera nos imaginamos, porque han nacido en el corazón y en la gracia y en la bondad de nuestro Dios. Esa bendición de que Pedro recibió a través de su obediencia y de la gracia de Dios, llevó precisamente a Pedro a un momento muy especial. Porque no solamente recibió bendición, sino que dio bendición. Y yo, mire, puedo imaginar algo más todavía con esto. Dice la palabra que en el lugar había gente. Yo estoy seguro que eran tantos los peces que Simón no solamente compartió con los de la otra barca, sino que yo estoy seguro que mucha de la gente que estaba ahí le han de haber dicho: tenga, llévese un su pez, vaya a comer a casa. Mire qué bendición la que Dios nos dio. ¿Cuánta gente de esa multitud pudo recibir bendición de Dios? ¿Cuánta gente de las que estaban ahí pudieron ser bendecidas a través de la obediencia que desarrolló un milagro tan extraordinario y poderoso de Dios? Cada vez que usted y yo decimos sí, no sabemos cuántas veces el Señor puede obrar de maneras tan poderosas en nuestra vida. Cuántas veces el Señor puede hacer milagros tan extraordinarios hacia nosotros. La respuesta de Pedro al momento de que Dios cambia la perspectiva, porque hoy el Señor cambió la perspectiva. Ellos iban frustrados y Dios cambia la frustración en un momento de alegría y de regocijo. Ellos estaban frustrados porque no habían alcanzado el propósito que tenían, pero cuando vieron lo que el Señor hizo, se dieron cuenta que el milagro de Dios sobrepasó sus expectativas. Y aquí hay algo muy importante para nuestra vida, porque cuando usted y yo ponemos a Dios de por medio, muchas veces el Señor, en el milagro extraordinario que tiene, va a superar nuestras expectativas. Y algunos de nosotros hemos vivido milagros así, donde usted ni se imagina lo que Dios tenía preparado. No se imagina que en un momento de enfermedad Dios lo utilizó para mostrar su gracia, su gloria, y dar a conocer que Él es un Dios que tiene el poder y que para Él no hay nada imposible. Y como dice la palabra, para el que cree, todo es posible. Pedro estaba yo me imagino a Pedro en la emoción de todo lo que sucedía. Pero dice que después que llegaron a la orilla con todos los peces y de ver todo lo que había sucedido en un momento, ¿qué tuvieron que hacer? Oiga, ellos solamente se quedaron viendo que el maestro estaba compartiendo la palabra. Recibieron el mensaje de esperanza de Dios y luego obedecer para entrar la barca. Eso fue lo único que en algún momento Pedro, Simón y los que le acompañaban tuvieron que hacer. Los demás no hicieron nada más, sino que solamente seguir lo que ya en algún momento se había dado en instrucciones. El Señor en su palabra nos ha dado a nosotros muchas promesas. Promesas que nos llenan de gracia, de gozo, de bendición. Como cristianos, muchos de nosotros sabemos que hay un mandamiento con promesa que lo incluye de una vez. Y es el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y el apóstol cuando escribe el resto, precisamente dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oiga la promesa de Dios. La honra trae bendición. La obediencia a hacer el mandato de honrar va a traer bendición hacia nuestra vida. Estas son las llaves que en algún momento el Señor deja para su reino y para su gracia.
y que nos enseñan que Dios con propósito hace las situaciones. Dios no hace nada si no hay un propósito específico en la gracia y en la bondad de su gloria. Como resultado de la obediencia de Pedro, Jesús demostró su poder y su soberanía. Oiga, Pedro fue utilizado en ese momento para que la gloria de Dios resplandeciera en aquel lugar y quienes estaban ahí pudiesen ver el poder y la gloria de ese Dios poderoso. Tanto que dice que cuando ya llegaron a la orilla, Pedro cayó postrado a los pies del maestro y le dice: Señor, perdóname, porque he sido incrédulo, he sido pecador, Señor, no soy digno. Dice que ellos estaban maravillados. ¿Se puede imaginar lo que sucedía con los que habían ido a pescar con Pedro? Los que habían entrado a la barca y se habían dado cuenta que, oiga, no habían tirado quizás 20 veces la red. Habían sido cientos de veces que ellos habían tirado la red en los mejores puntos del lago y no habían podido pescar nada. Y que alguien, oiga, para empezar, cuando nosotros vemos si usted quiere, la biografía del Señor, ¿verdad? Veamos los datos del Señor. ¿Qué era lo que le daba al Señor la experiencia y la bendición de lo que estaba sucediendo en ese momento? Yo me imagino a los hombres diciendo: bueno, ¿será que Pedro va a echar la red en nombre de este hombre que pues bueno, es carpintero, porque es hijo de José el carpintero? Posiblemente algunos dirían: pero ¿y el Señor sabrá de pesca? ¿Sabrá de pesca Jesús que está diciendo que entre en la red? Algunas veces nosotros nos ponemos en esa situación de preguntarnos: ¿será que el conocimiento de Dios me puede apoyar en algo? Por supuesto que sí. Y entonces Dios viene y les hace el milagro extraordinario, tanto que ellos terminan en una admiración tan grande del poder y de la gracia de Dios. Y yo me imagino que no solamente fue Pedro. Yo puedo decirle, no solamente fue Pedro el que estuvo ahí viendo el milagro. No solamente fue Pedro el que en algún momento dobló sus rodillas y le dijo: Señor, qué milagro tan grande has hecho. Y después el Señor le hace precisamente el llamado y le dice: ¿sabes qué? Ahora ya no vas a ser solo pescador de peces como lo has hecho, sino que ahora yo te voy a enseñar a que este mensaje también trae personas. Es para personas que en algún momento deseen recibir de la bondad y la gracia del Señor. Los caminos de Dios nunca nos van a decepcionar. Oiga esto: el camino de Dios nunca te va a decepcionar. El camino de Dios siempre te va a llevar a ver su gloria, su gracia, su poder y su bendición. Aunque a veces nosotros tengamos detractores por las situaciones que en algún momento nosotros hacemos, o por la manera en que usted y yo estamos creyendo y confiando en Dios. A veces, oiga, al ser extremo, cuidadoso en confiar en Dios, muchas veces, ¿sabe cómo nos llaman a algunos que tenemos una confianza muy fuerte en Dios? A veces utilizan la palabra: son demasiado fanáticos, porque nos ven creer en Dios a extremos tan grandes en nuestra vida, que podemos confiar en la gracia, en la bondad y en el poder de Dios. Y muchos de los que hemos desafiado el poder de Dios, como su palabra lo dice, nos hemos encontrado con un Dios que es real, grande, poderoso y verdadero para la gloria de su santo nombre. Yo sé de que si esta mañana hubiésemos hecho nosotros quizás una dinámica distinta de predicación y hubiésemos tomado el tiempo de decir: bueno, miren, hoy vamos a tomar un tiempo testimonial para que cada uno de nosotros podamos hablar de algo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo sé que muchos de los que estamos aquí vamos a decir: mire, yo tengo algo que contar de lo que Dios hizo en mí. Yo tengo milagros que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé que algunos serán milagros grandes que uno de nosotros vamos a decir: wow, qué tremendo el poder de Dios. Y algunos otros quizás digamos: bueno, sí, es un milagro de Dios. Tal vez no lo vemos tan grande, tan fuerte, pero cada uno de nosotros tenemos experiencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso nos lleva a nosotros a decir con toda seguridad que nuestra obediencia siempre va a beneficiar a los demás, pero no solo se queda ahí, sino que si obedecemos a Dios nunca vamos a ser decepcionados. Siempre Dios va a hacer brillar su gloria y va a cumplir su propósito. Uno de los propósitos tan grandes que la palabra de Dios dice es que Dios no quiere que nadie se pierda. Mire el propósito tan grande de Dios, de venir, de hacerse presente, de hacer los milagros extraordinarios.
El Señor dice que de dos maneras el Señor iba a expresar la bondad hacia nosotros como seres humanos, ya sea que nosotros creamos por la palabra o creamos por los milagros que Dios va a hacer. Pero el propósito de Dios es que nadie se pierda, que todos alcancemos la bondad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que podamos tener al Señor en nuestro corazón, que podamos ser llenos de su gracia y su poder, que usted y yo podamos tener la confianza, la fuerza, la certeza, la tranquilidad en el corazón de que usted y yo no estamos solos, aún en medio de la adversidad, en medio de las cosas como las vivió Simón. Simón no estaba viviendo lo mejor de su día ese momento. En ese momento en que el Señor se acerca a Simón, estaba viviendo un momento difícil en su vida y terrible. Pero Dios le enseña que a través de ese momento su gloria se iba a manifestar. Yo no sé cuál puede ser el proceso que cada uno de nosotros vivimos. A veces vivimos procesos familiares, procesos en donde la familia no comprende el compromiso en nuestro corazón de Dios, donde habrán personas que no comprenden la manera en que nosotros amamos a Dios, en la manera en que tú te has sometido a la gracia de Dios, que aún en medio de tus debilidades, en medio de nuestras faltas, de nuestros errores, porque pues la palabra nos enseña que perfecto solo hay uno, perfecto es nuestro Dios poderoso, y que nosotros vamos en ese camino de llegar a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nos encontramos con situaciones así, y a veces en el momento, oiga, en el momento uno no comprende, a veces uno no entiende el propósito de Dios, no comprendemos que Dios te está llevando a ver un milagro extraordinario. No comprendemos que Dios de las situaciones difíciles hace situaciones de bendición. Que Dios de un momento de tristeza te puede llevar a un momento de suma alegría y de sumo regocijo. Que de un momento de enfermedad te puede llevar a una gloria poderosa. Hay personas que a veces dicen, mire, pero en lugar de recibir sanidad, mi familiar partió a la eternidad y oramos tanto por él. Yo siempre lo he dicho, cuando alguien parte a la eternidad, la palabra de Dios dice que no se ha perdido nada, sino que más bien se ganó. Porque quien partió con la gracia de Dios dice que ahora es partícipe del reino y de la gracia de Dios. Y la palabra dice que en aquel lugar, en el lugar que Dios tiene para sus hijos, para los que confían y creen en Él, como dice su palabra, dice, ya no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Esa esperanza tan grande de decir, Dios no desanima. O sea que cuando yo vengo y tomo la obediencia de decir a Dios, oiga, yo me imagino a Simón en ese momento diciendo, bueno, Señor, lo vamos a hacer. Está bien, tú lo estás pidiendo, lo vamos a hacer. A veces nos ha tocado a nosotros obedecer tal vez así, decir, bueno, hay que hacerlo porque nos están ordenando, o es lo que, si el Señor dice que lo tengo que hacer, ¿verdad? Lo voy a hacer. Y a veces el Señor supera nuestras expectativas y terminamos llorando diciendo, Señor, si desde el principio yo hubiese sabido lo que tenías preparado para mí, lo hubiese hecho todavía de mejor manera. Pero a veces era necesario que en nosotros siquiera, oiga, hay momentos en que ni siquiera quisiéramos a veces orarle a Dios porque sentimos que con la oración no vamos a solucionar. A veces pareciera que las cuestiones que nos enseñan, que nos acercamos a alguien, oh, mira, estoy pasando una necesidad terrible, estoy en un problema, quisiéramos que alguien se metiera la mano en la bolsa y dijera, va, mira, soluciona aquí, ¿cuánto necesitas? 3,000 quetzales, aquí están, mira, soluciona tu problema, no tengas pena. Y resulta que a veces nosotros sacamos tantas puertas y ni una se abre. Y a veces uno dice, ya pedí, ya oré, ya le clamé al Señor y no hay manera. Y muchas veces Dios utiliza otros medios para llevar su bendición hacia nosotros. Y a veces nos sorprende el Señor de maneras tan especiales para llenar nuestra vida de su gracia, de su gloria y de su poder. Hoy lo que el Señor quiere que quede en nuestro corazón es lo siguiente. Cada vez que tú y yo decidamos por obedecer a Dios, siempre va a haber bendición tras esa obediencia. Y no hay un solo personaje en la Biblia. Yo le podría mencionar muchos, pero le voy a mencionar al menos dos. José. El Señor lo hace un soñador. Después de que José recibe los sueños de que Dios lo iba a poner en grande, ¿qué pasó con José? Lo vendieron como esclavo.
Después de venderlo como esclavo, el hacer bien las cosas, porque dice que él, Potifar, viene, lo llama y le dice: ¿sabes qué? Ahora ya no vas a ser más solo un simple esclavo. No, ahora yo, por cómo eres, te voy a hacer mayordomo de mi casa. No va a haber nadie más que tenga autoridad en esta casa que yo y tú. Dice que entonces José se encuentra con un problema. Potifar con su esposa tenían problemas matrimoniales. Y la esposa entonces decide envolver a José en un problema matrimonial terrible. Pero José decide confiar en Dios y no fallarle a Dios. Y se lo dice a la mujer, le dice: ¿cómo yo voy a hacer eso? No, ¿cómo le voy a fallar yo al Señor? Dice que decide irse y salió corriendo de aquel lugar. Y cuando la mujer va, le dice a Potifar: oye, esposo, mira, el esclavo que tú trajiste como tu mayordomo quiso abusar de mí. Y Potifar dice que encendido en furia lo manda a la cárcel. Oiga, aquel hombre que había recibido palabra de que Dios lo iba a poner en grande, esclavo, mayordomo y ahora preso. Estando preso, no dejó de confiar en Dios, sino que dice que siguió pidiendo a Dios. Y Dios le daba siempre la interpretación de los sueños. Y llegó el momento en donde Dios lo puso en el lugar donde Dios lo tenía que poner. La obediencia de aquel hombre, el hecho de decir: sí, Señor, yo voy a confiar en tu gracia y en tu poder, lo llevó a recibir la bendición grande que Dios tenía para él. Y no ha sido el único. David, un hombre con tantas cuestiones que muchos lo tomamos como ejemplo. A veces hay personas que lo toman como excusa para decir: es que David es un gran pecador y pues bueno, yo también lo soy. A veces queremos seguir viviendo en el pecado y en la inmundicia, y eso no es así. Dice la Biblia que la gracia no sobreabunda para que el pecado también sobreabunde. No, pero David nos enseña algo tremendo. Que después de que le dijeron y llegó el profeta, oiga, llega el profeta, toma el shofar, lo llena de aceite, unge la cabeza de David y le dice: Dios te ha escogido como el nuevo rey. ¿Y qué es lo primero que David recibe? La persecución de Saúl. Cuando se entera que lo fueron a ungir como rey, lo empieza a perseguir él y todo su ejército para matarlo. Y David, después de estar, oiga, calientito en su camita, recibiendo sus alimentos diarios, siendo el más pequeño, si era el más pequeño de la familia, posiblemente era el más consentido de todos. Y después de ser consentido, de tener su casa, de tener todas sus cosas, pasó a un curso de supervivencia profundo al que Dios lo metió. A andar en cuevas, a andar en valles, comiendo animales silvestres y hojas. Así lo dice la historia en Primera de Samuel. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y dice: no, yo he de poner yo la mano sobre el ungido de Dios. No soy yo el que en algún momento debe de hacer esto, sino que es Dios. Y después de pasar todo ese proceso, oiga, cosa que en algún momento cualquiera de nosotros diría: qué terrible de verdad todo lo que vivió David. Bueno, no solo él, Job, Moisés, Josué, Caleb. Ay, mire, podríamos mencionar una cantidad de mujeres: Ruth, Esther, Noemí. Ni cuántas mujeres que en algún momento nos enseñan que tuvieron que pasar obediencia, pero que en medio de la obediencia, esa obediencia siempre las llevó a la bendición que Dios tenía preparada para sus vidas. Para nosotros, el hecho de confiar en el Señor, de tomar su palabra y decir: Señor, yo voy a obrar como ella dice y voy a obedecer. Usted mismo va a ver las bendiciones de Dios hacia su vida. Nadie más se lo va a contar. Nadie le va a contar de un Dios poderoso, sino que usted va a decir: ese Dios del que están hablando es mi Dios. Ese Dios de milagros ha hecho en mí. Ese Dios de poder es el Dios que yo tengo. Ese Señor que ha hecho cosas extraordinarias las ha hecho conmigo. Y usted va a poder decir amén y gloria a Dios con toda fe y con toda confianza, porque usted va a saber que ese Dios es real y verdadero. ¿Cuánto le damos gracias a Dios esta mañana? Vamos a darle gracias al Señor. Le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a finalizar este tiempo de palabra del Señor con un tiempo de oración. Yo quiero orar por su vida, por su familia, por sus estudios, por el claustro de maestros que está con nosotros, que son los facilitadores de la enseñanza en este lugar, por el señor director, por todos los que en algún momento forman parte de este lugar extraordinario donde Dios permite que cada uno se prepare para continuar con esa carrera militar. Que el Señor le dé a usted la sabiduría y el entendimiento para seguir viendo su gloria y su poder. Oremos al Señor. Ahí donde está, le invito, como usted lo sienta en su corazón,
Si la palabra de Dios esta mañana habló a su corazón, ahí donde Dios habló, usted tome un tiempo para acercarse al Señor. Si el Señor tocó su corazón en alguna parte de esta palabra y hubo algo que usted diría, esto no lo había asimilado, no lo había oído yo de este mensaje y tocó mi vida, dele gracias al Señor y dígale: Señor, gracias porque me hablaste. Gracias, Señor, porque ahora veo que tus planes también están para mí. Señor, ahora veo que también mi familia está en tus manos, que tú tienes control de todas las cosas y tu bondad y tu gracia está conmigo. Padre, en el nombre de Jesús aquí estamos. Mira a tus hijos, mira a tus hijas que están, Señor, en este lugar. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Tu palabra es especial, Señor. Tu palabra nos enseña que eres fiel, que eres grande y que eres poderoso. Rendimos nuestra vida a ti, Señor. Hoy entendemos que lo más importante en nuestra vida es que tú estés presente, porque el milagro extraordinario en aquella barca fue tu presencia. Fue que tú estuviste ahí, que tú diste las directrices y que se obedecieron lo que tú, Señor, diste, se obedeció, y eso llevó, Señor, a una bendición grande en nuestra vida. Tu palabra está repleta de tus bondades, de tu gracia y de tu poder. Danos la fuerza y la fortaleza para ser obedientes hacia ella, Señor. Poder postrar siempre nuestra vida ante el trono de tu gracia, Señor, y saber de que confiados en ti podemos ver tu gloria, tu poder. Hoy pongo en tus manos las peticiones de tus hijos y de tus hijas. Hoy pongo en tus manos, Señor, el corazón de cada uno, que tú nos conoces perfectamente, así lo dice tu palabra, para que seas tú, Señor, el que llenes de bendición, de vida, Señor, cada uno de tus hijos. Obra en sus hogares, en sus trabajos, en su carrera militar. Señor, los que están enfermos, los que están pasando problemas y situaciones difíciles, Señor, dale la paz en el corazón, dale la lucidez en su mente para poder tomar las mejores decisiones. Dale, Señor, y recuérdales los principios, las bases, Señor, especiales de la bondad, de la gracia y de la bendición en ti, para que sus vidas puedan ser bendecidas a través de tu gracia y de tu gloria y de tu poder. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, posando en cada corazón y en cada vida. Sea tu palabra, Señor, obrando de maneras poderosas en cada uno, para que puedan ver tu gloria, tu poder y tu bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, quédate en cada corazón y en cada vida. Si alguien, Señor, tiene familiares enfermos, o si alguien está pasando enfermedad, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que tu mano de poder sea puesta en nuestra vida y tu voluntad sea hecha sobre nosotros, y puedas traer hacia nosotros una palabra de bendición, Señor. Aquellos que están pasando necesidad, Señor, obra en esa necesidad. Sea tu gracia, tu gloria y tu poder sobre cada uno de nosotros. Llévanos a ver tu gloria, tu poder y tu bondad. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Hijo. Gracias, bendito y santo Espíritu de Dios. A ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Te amamos, te adoramos y bendecimos tu nombre. Oramos en tu nombre maravilloso. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Que la gracia del Señor quede con cada uno de ustedes. Deseo en el Señor que el Señor les traiga éxitos, que su gracia y su bondad esté con cada uno, y que el Señor siga dándonos la fortaleza. Muchas gracias a cada uno y que el Señor les bendiga a todos. Amén.